Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un gusto para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra tercer cápsula informativa de la materia Teoría del Derecho, donde vamos a abordar la unidad que lleva por nombre Técnica Jurídica. Pero para ello vamos a iniciar o vamos a partir acerca de la concepción misma de técnica y también vamos a ahondar dentro del reconocimiento de lo que son las técnicas jurídicas, la técnica legislativa y la técnica jurisprudencial y demás elementos importantes a saber. Cuando nosotros hablamos de la técnica jurídica dentro de la aplicación del derecho, pues tenemos que remontarnos primeramente en las postrimerías del siglo XX, ¿no? En donde vemos que el hombre vive plenamente en sociedad, sin embargo, vemos que la sociedad pues es cada vez más compleja, ¿no? El ser humano como ser nato pues está en constante evolución y pues vemos que en ese mismo sentido también el derecho empieza a tener esta forma evolutiva y esta forma cambiante, ¿no? En ese sentido, bueno, vemos que empieza a surgir también la teoría de la división de poderes correspondiente a una época en la que el Estado-Nación empieza a tener este auge o este surgimiento. Y pues que hoy en día nos encontramos dentro de este nuevo orden, tanto a nivel nacional como internacional, y nos enfrentamos a estos desafíos que corresponden y que representan una complejidad en las relaciones humanas y, por qué no también decirlo, en las relaciones sociales. Es por ello que es importante mantener este equilibrio, reordenar las instituciones existentes, crear otras tantas, ¿no? Dependiendo las necesidades sociales y luego entonces, pues es la reforma del poder. Esta reforma del poder es una de las principales cuestiones en que se debe centrar la atención de los juristas que en este caso tienden a tomar el poder judicial. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a regular propiamente la norma, a crear la norma, a abrogar la norma. Y es precisamente en donde entra esta interrogante en cuanto a la estructura o los principios en los cuales van a fundar su dicho para poder realizar todos estos cambios necesarios en materia legal. Por ello, creemos que el problema no solo es estructural, sino que también es importante reformular los principios sobre los cuales ejerce su función la justicia misma. En nuestro país vemos que las familias jurídicas, más bien la familia jurídica a la que nuestro país pertenece, que es la romano-germánica, y a esta corriente filosófica del justnaturalismo se considera como base de la teoría de la separación de poderes, mientras que la función legislativa pues, le corresponde propiamente la creación del derecho, y es en la función judicial en donde se encamina la aplicación. Por ello, para dignificar la función de los jueces es necesario tomar en cuenta la actividad que debe dejar de ser pasivo recreativa del derecho para convertirse en esta cuestión activa y creativa del derecho nuevo. Y por ello vemos que entra con mayor atención estas decisiones de los jueces. ¿Para qué? Para que pueda parecer contraria a lo que se conoce como la supremacía de la ley. Sin embargo, vemos que hablar de esta colaboración entre poderes, donde se coadyuven unos con otros para la mejor consecución de los fines, pues sería lo idóneo, ¿no? Es por ello que se considera que la técnica jurídica es aquella aplicación de los conocimientos jurídicos que nos permitan adentrarnos a todas aquellas cuestiones que son técnicas al momento de poder crear la norma, ¿no? Por eso se habla de la técnica legislativa como esta técnica judicial. Y así también tenemos la técnica en la investigación y también en la enseñanza del derecho. Cuando nosotros aludimos a la técnica jurídica en sentido estricto, vemos que es aquella que se refiere a la aplicación del derecho, pero que corresponde exclusivamente a los jueces, donde se analizan algunos de los problemas que tratan de resolver la técnica jurídica y también tratan de sistematizar algunos de los pasos y de las reglas teóricas para la aplicación del derecho, que en un mejor momento pues, nos permitirán adentrarnos dentro de la resolución que los jueces ponen al momento de realizar la práctica jurídica. Es importante también que nosotros identifiquemos el concepto de técnica y de técnica jurídica. Cuando hablamos de técnica en sentido genérico, vemos que es aquella que hace referencia al conjunto de procedimientos, pero también al conjunto de recursos que se sirve una ciencia, un arte o un oficio. Por ello, no solo se puede hablar de una técnica en las ciencias, como en el caso de la técnica en la ingeniería o en la técnica en el derecho, etcétera, ¿no? Por ello, vemos que por el contrario, se puede relacionar con el arte, al hablar de una herramienta, ya sea para la escuela, para la música, entre otras cuestiones, ¿no? En esto vemos que la técnica subyace la idea de la aplicación de conocimientos para resolver determinados problemas y satisfacer luego entonces las necesidades del hombre.
En tanto que cuando nosotros hablamos del caso específico de las ciencias, la técnica tiene como finalidad traducir ese conocimiento científico en una utilidad o en un beneficio para la sociedad. La ciencia del derecho se compone básicamente de tres elementos, a saber, primero, la dogmática jurídica. Cuando hablamos de esta dogmática jurídica, vemos que es aquella que trata de la conceptualización del derecho, es decir, tanto de sus normas como también de sus instituciones. Cuando retomamos el segundo supuesto, nos habla de la sistematización jurídica. Esta se refiere a la exposición ordenada, integral y coherente del derecho que se encuentra vigente en un tiempo determinado. Y la tercera, que habla de la técnica jurídica, que va a ser aquella que se ocupa de la aplicación de los conocimientos jurídicos. Es por ello que la técnica jurídica, en lato sensu, la vamos a entender como aquella rama de la ciencia del derecho que se refiere a la aplicación del conocimiento jurídico y, por tanto, la técnica jurídica en este sentido comprenderá diferentes aspectos. Uno, la técnica para la creación del derecho. Dos, la técnica para la aplicación del derecho. Tres, la técnica para la investigación del derecho. Y cuatro, la técnica para la enseñanza del derecho. Por ello, la técnica empleada por un legislador, pues vemos que no va a ser la misma que utilice el juez, ni tampoco la que lleve a cabo un investigador o, en un momento dado, la que nosotros como docentes o como profesores del derecho utilizamos para luego entonces llegar a la transmisión de la información, ¿no? Vemos también que existe la técnica legislativa y la técnica jurisprudencial. Con relación a la técnica para la creación de la norma jurídica y a la técnica para la aplicación, para su aplicación más bien, es importante que nosotros conozcamos o interpretemos o partamos identificando a estas técnicas como dos momentos del derecho. Uno que es activo productivo y otro que es pasivo reproductivo. Cuando hablamos del activo, vemos que es aquel que corresponde a la legislación como aquella actividad creativa del derecho. Y cuando hablamos del pasivo, es donde retoma la jurisprudencia como aquella actividad recreativa del derecho preexistente. Por ello, se discute si la técnica para la creación es una facultad exclusiva, activa y productiva del legislador a través de lo que conocemos como técnica legislativa, y si la aplicación es una actividad propia, pasiva y reproductiva del juez por medio de lo que se conoce como una técnica jurisprudencial o, por el contrario, esta puede ser considerada no solo como una mera recreación del derecho, sino más bien como un proceso de creación de un nuevo derecho. Es por ello que estamos hablando que los sistemas jurídicos relacionados con la familia romano-germánica y la corriente de la filosofía jurídica como el jusformalismo, se reconoce que la técnica legislativa va a ser aquella que se refiere a la elaboración de las normas jurídicas, mientras que la técnica jurisprudencial va a ser aquella que se ocupa de la aplicación de las normas generales preestablecidas al momento de aplicarse a determinados casos concretos. Tradicionalmente, la creación de las leyes corresponde al poder legislativo, en donde se requiere pues, seguir ciertas reglas para poder llegar a un producto final, ya sea al momento de la redacción, ya sea al momento de poder darle sentido a la norma, ¿no? Para evitar que sea ambigua, que sea vaga, que pueda llevar a cabo contradicciones, pueda tener algunas lagunas jurídicas, entre otras, ¿no? Vemos, pues, apreciables alumnos, que estos y otros temas que también vamos a estar analizando durante el transcurso de nuestras sesiones y también dentro de nuestras cápsulas informativas, pues son de vital importancia para que tengamos como que un panorama genérico de qué es lo que significa la teoría del derecho, la importancia misma de las técnicas jurídicas y su aplicación propiamente en el ámbito legal. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.